Dios les bendiga a todos, hermanos. Un abrazo para todos, ahí donde usted se encuentre. Esperemos que esté en casita, tranquilo, disfrutando de este tiempo. Nosotros aquí estamos siempre con la comisión de llevar la palabra del Señor. Les mandamos un abrazo. Mi familia y yo les mandamos un abrazo. Mi esposa, mis hijas y yo aquí estamos para servirles, para hacer de bendición. Queremos, ese es el objetivo, ser de bendición, ser una familia que podamos dejarnos utilizar por el Señor para que usted tenga esa palabra de aliento, esa palabra de bendición, esa palabra que nos levanta, esa palabra que nos forma, que nos transforma y que nos lleva a nuevos niveles en el Señor. Esta tarde vamos a tocar un tema con el sentido siempre de poder discipular. Recuerde que los martes nosotros normalmente ocupábamos este tiempo para llevar una palabra de enseñanza, discipulado, iglesia. Entonces vamos a seguir en esa tónica, en esa forma de poder dirigirnos, ¿verdad? Para poder ser discipulados. Ahí con este tema usted y yo vamos a aprender la importancia, hermano, que como iglesia es sentarnos a ser discipulados. Antes déjeme anunciarle pues la actividad. Creo que normalmente vamos a estar a las 5 de la tarde a este horario, los días martes, los días viernes y los días sábados. Quiero mantener siempre las 4 prédicas que normalmente daba durante la semana. Quiero hacerlo, tal vez de una manera distinta, llevando prédicas martes, el viernes y llevando prédicas el sábado a las 5, esos 3 días a las 5, y el domingo vamos a estar a las 3 de la tarde. Y si hay alguna otra actividad ahí, pues lo anunciamos, ¿verdad? Creo que el jueves vamos a hacer algo ahí para contestar algunas incógnitas que me han hecho algunos hermanos. Ahí puede estar usted conectado. Le ruego que pueda dedicar esta hora, una hora, para poder ser edificado por medio de la palabra del Señor. Busque una libretita, anotemos y que abra su corazón, sobre todo abra su corazón para recibir la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3, libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Quiero comenzar con este versículo. Dice ahí: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Mire, le están hablando a la iglesia Filadelfia. Ahí vamos a hablar un poquito de esta iglesia. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir, mire, está por venir, no ha venido todavía, pero está por venir. Dice sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Rogamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que añada toda bendición sobre esta palabra, que me habilita a mí primeramente para poder explicársela y llevarla con claridad a usted, y a usted también que lo habilite el Señor para que pueda ahí absorber y retener su palabra. Mire, esto de las 7 iglesias de Apocalipsis, usted lo puede ver ahí en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje que fue dado a las 7 iglesias. Una de esas iglesias es la iglesia Filadelfia, que es la que leímos ahorita. Esa iglesia, hermano, yo ya lo he hablado con usted, déjeme recordárselo. Esa iglesia es una iglesia que, mire, esa iglesia es guardada. Y si nosotros leemos este versículo desde un punto de vista escatológico, usted se va a dar cuenta que dice ahí, hermano, en la última parte, esa hora que está por venir a todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces ahí podemos ver que es una iglesia que no está en el plano terrenal cuando llega ese momento. Esto es bien interesante, hermano.
Es una iglesia que no está en la tierra cuando viene ese momento de dificultad. Y usted me dirá, pero pastor, mire que estamos en momentos difíciles y aquí estamos nosotros todavía. Sí, pero es que estos solo son ensayos, solo son ensayos. Esto no es lo que verdaderamente vendrá a la tierra, hermano, en ese tiempo tribulacionario. En esos 7 años de tribulación y gran tribulación van a ser cosas, pero hermano, esto no es nada, cosas tremendas, cosas terribles. Pero mire esta iglesia, la iglesia Filadelfia, dice que ya está en un plano celestial, porque dice, vas a ser guardada. Eso es que vas a ser levantada. Cuando eso comience a suceder aquí en la tierra, la iglesia Filadelfia va a ser levantada. Entonces, la iglesia que se quedó allá, hermano, y todos los que se quedaron aquí en este mundo, entonces vienen cosas terribles, vienen cosas tremendas, cosas, hermano, espantosas. Ahí lo pudimos ver en algún momento, dice cosas que no han sucedido ni sucederán en la historia humana. No han sucedido, uno, y no sucederán. Son eventos únicos, hermano, que solo se van a ver en ese tiempo. Pero mire esta iglesia, a lo que quiero llevarlo es, esta iglesia es levantada, esta iglesia es guardada, esta iglesia, hermano, es arrebatada antes de que eso suceda. Ahí lo podemos ver también en Apocalipsis capítulo 12, hermano, nos habla de eso un poquitito. Entonces, mire, es levantada, es arrebatada antes de que eso llegue. Pero entonces yo creo que como iglesia de Cristo, hermano, y este es el punto, y vamos a estar viendo varios temas de esto, vamos a hacer una serie de temas de esto, porque es importante, hermano. Fíjese que todo esto se derivó, hermano, de toda la palabra que hemos recibido en todo este tiempo. El apóstol Sergio, que es el apóstol general del ministerio, mire, dio como no sé si 5 o 6 temas acerca de esto, y a mí me abrió un panorama muy hermoso que si el Señor me permitió, hermano, entender cosas nuevas por medio de las enseñanzas que recibí ahí del apóstol Sergio, yo tengo que trasladarle eso a usted, iglesia. Yo tengo que trasladarle eso a usted, y en eso vamos a estar estos martes, viendo algunas cosas, hermano, mire, actitudes que tenía esta iglesia Filadelfia. Y por eso el tema de esta serie de mensajes va a ser características de la iglesia novia, porque si la iglesia Filadelfia es la iglesia que es arrebatada, que es guardada, que es la iglesia que es llevada antes de que todo esto acontezca aquí en el mundo, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como iglesia? Empecemos a revisar qué hacía la iglesia Filadelfia. Empecemos, hermano, a ver cuál era la actitud de la iglesia Filadelfia. Empecemos a ver qué características tenía esta iglesia, y por eso el tema es características de la iglesia novia, la iglesia que es arrebatada, la iglesia que es guardada. Entonces, ahora esta tarde nos vamos a enfocar en una de las características que da ahí, y es que dice, hermano, que por cuanto has guardado mi palabra. Entonces era una iglesia que guardaba la palabra. Era una iglesia que guardaba la palabra del Señor. Era una iglesia, dice ahí ese versículo 10, has guardado la palabra de mi perseverancia. Era una iglesia que perseveraba en la palabra, hermano. Y esta tarde ahí usted va a ver conmigo, vaya ahí bien atento a la palabra, vaya bien atento a los puntos que vamos a dar esta tarde. Cómo, hermano, mire, cómo la palabra del Señor está ligada a perseverar, a perseverar, a perseverar. Pero a lo que le quiero llevar, y quiero irme ya a entrar a los puntos, hermano, a lo que le quiero llevar es que aquí hay una actitud de la iglesia Filadelfia, de la iglesia novia, la iglesia que es arrebatada, la iglesia que es guardada, y es que ella guardaba la palabra de perseverancia. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Perdóneme, yo quiero darme a entender esta tarde. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver, vamos a revisar qué hacía la iglesia de Filadelfia. Y dice ahí la Biblia que ella guardaba la palabra. Entonces como iglesia tenemos que llegar al nivel de guardar la palabra. Entonces, mire, quizás le esté dando el último punto donde debería terminar la enseñanza. Pero como vamos a revisar la iglesia de Filadelfia, yo le estoy diciendo cuál era la característica, una de las características de esa iglesia, y es guardar la palabra. Entonces, pero esto, hermano, aquí está el asunto, aquí está el punto, aquí está donde vamos ahora a desarrollar este tema. Hermano, para llegar a guardar la palabra,
Tiene que haber un montón de cosas anteriormente, hermano, conforme a la palabra, o sea, acerca de la palabra. Y eso es lo que lo quiero llevar. Mire, para hacer una iglesia que guarda la palabra, tiene que haber hermano, ahí como dibuja mi pastor ahí en la pizarra, hay que subir gradas, hay que ir de grada en grada hasta llegar a ser una iglesia que guarda la palabra. Entonces vamos a irnos allá, ahorita como, imagínese usted que tengo ahí el dibujito, ahí unas gradas, ahorita le di la última grada a donde tenemos que llegar, porque es ahí, es la actitud de una iglesia que es arrebatada. Le estoy dando ahorita, hermano, le estoy dando lo último, el último escalón para hacer una iglesia que con actitud de la iglesia novia, con característica de la iglesia novia. Ahorita le estoy dando el último, que es guardar la palabra. Pero entonces ahora lo voy a llevar al primer escalón. ¿Qué tenemos que hacer para llegar hasta ese nivel de guardar la palabra? Entonces vaya conmigo aquí ahí con su libretita, si puede tener su Biblia ahí para que usted vaya corroborando los versículos que vamos leyendo. Fíjese que vámonos al libro de Romanos capítulo 15. Fíjese que esa palabra guardar, antes de entrar al punto, al otro punto, guardar es vigilar sobre. Dice que es preservar, es conservar, hermano. Mire, guardar la palabra es que nosotros vigilemos constantemente en la palabra, hermano. Eso es perseverar en vigilar la palabra del Señor, en preservar. Yo lo llamo a eso como que, hermano, tenemos que llegar al nivel de conservar la palabra, que no se adultere. Yo le puse a este punto, guardar la palabra es como, hermano, guardar la autenticidad de la palabra, que no pierda, hermano, mire, que no pierda en nosotros esa sal, ese sabor, esa santidad, esa autenticidad que tiene la palabra del Señor. Entonces tenemos que guardarla. Pero antes de eso, hermano, de llegar a guardar la palabra, hay muchas cosas antes, muchas cosas. Entonces el libro de Romanos capítulo 15, verso 4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Mire lo que dice Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentado por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces aquí es, hermano, mire, aquí es de que se escribió. Y es que, ¿cómo vamos a guardar, hermano, algo que no leemos? Aquí vaya conmigo y por favor recíbame esto de parte del Señor, hermano. No, mire, estoy tranquilo, no estoy enojado. No vaya a creer que el pastor hoy vino bravo con nosotros. No, tranquilo, mire, con toda la paz y la bendición de Dios le quiero trasladar este tema. Y tal vez se escucha así un poquito como regaño, pero no es eso, sino que, hermano, lleguemos al nivel de la iglesia de Filadelfia. Pero ¿cómo vamos a guardar la palabra si no la leemos? Entonces, se escribió para que nosotros fuéramos ahí, hermano, y fuéramos a revisar ahí la palabra del Señor, y fuéramos a llenarnos ahí de todas las proezas que el Señor hizo en el pasado, de todos los milagros que el Señor hizo en el pasado. Mire, nos habla también del presente, cómo debemos de llevar nuestra vida hoy, y nos habla del futuro, hermano, qué cosas vienen, mire, qué cosas hermosas vienen para la iglesia, como es el arrebatamiento, por ejemplo. Es una esperanza eterna, pero dice ahí que debemos de guardar, de mantener esa esperanza, debemos de perseverar en esa esperanza. Hermano, ¿cómo nos vamos a enterar de las bendiciones del Señor si no leemos la palabra? Entonces lo primero es leer la palabra. ¿Sabe qué es este punto? Perseverar en leer la palabra, hermano. No vamos a guardar la palabra si no la leemos, hermano. Mire, por eso le di el último escalón le di. Pero ahora, ¿cómo llegamos ahí? Y lo primero es leer la palabra. No vamos a guardar la palabra, hermano, si no la leemos. Hermano, yo se lo he mencionado, pero quiero todavía un poquito con mayor intensidad decirle, amado hermano, no nos olvidemos de ese bendito libro. Leamos la palabra del Señor. Mire, atesoremos la palabra del Señor. Veamos ese libro como algo espectacular, como lo mejor que los han dejado aquí en la tierra nosotros, hermano, la palabra del Señor. Pero ¿cómo?
Ahí autoanalicémonos nosotros. ¿Cómo tiene usted la palabra del Señor? ¿La ha descuidado? ¿Es prioridad la palabra de Dios para su vida? La lee, hermano, por lo menos una vez al día, hermano, por lo menos una vez al día. Entonces ve la importancia. ¿Cómo vamos a guardar algo que no estamos informados, hermanos, de ello? ¿Cómo vamos a guardar algo el cual no nos interesamos en leer, en informarnos? Entonces este punto es guardar. Para guardar la palabra hay que leerla, hay que informarnos, dice, por ejemplo, hermano, el libro de Efesios capítulo 3, verso 3. Mire, ahí vaya conmigo, dice Efesios 3:3, dice: por revelación me fue dado a conocer este misterio. La palabra es revelación, hermano. La palabra es revelación. Cuando usted lee los primeros versículos del Apocalipsis, que cómo la presentan la palabra como revelación, los 66 libros de la palabra son revelados. Es una revelación de Dios. Entonces dice aquí Pablo: por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito. Yo quiero que vaya aquí conmigo. Dice Pablo: yo lo escribí. Lo mismo que decía Romanos, todo lo que se escribió en el pasado, hermano, dice que nos sirva ahora de enseñanza. Pero ¿qué tenemos que hacer? Leerla. Y Pablo aquí todavía dice: mire, todo lo que les he escrito brevemente. Pero dice el verso 4: por tanto, leyéndolo, podéis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Dios. ¿Cómo? Leyéndolo. ¿Cómo viene la comprensión? Leyéndolo. ¿Cómo viene el entendimiento de este bendito libro? Leyéndolo. Hermano, ¿cómo nosotros conocemos al Dios al que servimos? Leyendo la palabra. Qué importante es leer la palabra, amado. Qué importante es leer la palabra. Yo quiero preparar una iglesia que llegue al nivel de guardar la palabra, pero antes de eso, hermano, tiene que haber lectura de la Biblia. Tiene que haber lectura de la Biblia. Usted me dirá: es que no hay tiempo, pastor. Mire, pasamos ocupados. Que nunca el tiempo de leer la palabra se ocupe en otra cosa, hermano. Mejor dejemos de hacer algo, pero no dejemos de leer la palabra del Señor. Mire lo que dice Pablo ahí: leyendo ustedes van a poder comprender, leyendo ustedes van a poder entender, leyendo ustedes van a tener esa misma. Mire, hermano, cómo nosotros podemos meternos en un personaje en la palabra leyéndolo. Tal vez ahí se escribió de Abraham, pero nosotros sacamos a Abraham de ahí y nos metemos nosotros. Aquí estoy yo, Señor. Abraham le prometieron ahí que le iban a hacer bendito, que le iban a prosperar. Sí, Abraham, pero ahí voy a quitar a Abraham y me voy a poner yo. Señor, aquí me pongo yo. Hermano, eso es entender la palabra. Eso es, hermano, que mire, pero ¿cómo vamos a llegar ahí si no la leemos? Entonces, antes de guardar la palabra, hay que leerla. Vaya conmigo, aquí vamos a ir avanzando. Mire, el libro de Lucas capítulo 2, verso 43. Libro de Lucas capítulo 2, verso 43, dice ahí la palabra del Señor: y acabada la fiesta, o sea, ya se terminaron las fiestas allá en Jerusalén, María y José, que eran los padres del Señor Jesucristo, regresaron. Pero mire, Jesús permaneció. Jesús perseveró en Jerusalén. Esa palabra permanecer es perseverar. No pierda de vista la iglesia Filadelfia, porque has guardado la palabra de perseverancia. Hermano, perseveremos en la lectura. Y aquí dice que Jesús perseveró en Jerusalén. Jerusalén está el templo. En Jerusalén se reunían, hermano, para hacer las fiestas. Pero se terminaron las fiestas y todo el mundo se fue para su casa. Pero Jesús perseveró ahí en el templo. Jesús se quedó ahí en la casa de Dios. Jesús se quedó en medio de los doctos ahí, hermano, de los que sabían de Biblia. Mire esto, mira dónde lo quiero llevar. Ahí estaban los doctores de la ley. Ahí estaban los doctores, los que sabían de Biblia, hermano. Ahí estaban. Mire qué lindo esto. Entonces dice que Jesús permaneció allí. Hermano, Jesús se quedó ahí, perseveró ahí. Hermano, no nos vayamos del lugar donde está siendo alimentado. Perseveremos. Si otros se quieren ir, bueno, ni modo, hermano, pero el consejo es: perseveremos en la casa del Señor. Aunque ahorita no podamos, pero mire, ahorita estamos congregados en diferentes lugares, pero en un mismo sentir. Persevera. Ay, hermano, hay unos que solo miran: está predicando el pastor, ya me voy, mejor sigo viendo noticias aquí en Facebook. No, hombre, hermano, perseveremos.
Aprendamos. Fíjese que ahí está donde Jesús permaneció en Jerusalén. Pero si bajamos nuestros ojitos al verso 46, al tercer día dice que, hermano, perdido durante 3 días, pero no tan perdido, no tan perdido. Perdido para otros, pero él estaba bien ubicado. Él dijo: en la casa de mi padre me conviene estar. ¿Por qué me buscáis en otro lado? Si ustedes bien saben que aquí tengo que estar. Ah, qué linda actitud esa, hermano. Qué linda actitud esa. Que nos pregunten a nosotros: ¿y dónde andabas el día martes? Un martes normal, a las 7 de la noche, 6:30, ¿dónde estabas? Pues, ¿y por qué me preguntas? Pues bien sabes dónde yo estoy a esa hora. Qué lindo contestar así, hermano, a alguien. ¿Y por qué el domingo? ¿Qué te hiciste el domingo a las 9 de la mañana? Vine aquí a buscarte a tu casa y no te encontré. ¿Y por qué me buscas aquí? Vos bien sabés dónde tengo que estar el domingo. Ah, una actitud de congregarse. Entonces dice ahí, hermano, el verso 46, que al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley. Doctores de la ley, eso es, doctores de la palabra. Hermano, dice ahí que escuchándolos. El Señor Jesucristo perseveró ahí en el templo escuchando la palabra. La ley, cuando usted mire la ley ahí en la Biblia, hermano, es aquellas tablas que le dieron a Moisés allá en el monte Sinaí. Lo vimos ahí en la segunda cuarentena de Moisés, el tema aquel hermoso. Dice ahí, hermano, que ahí le dieron las tablas a Moisés y esa es la ley que quedó para todo el pueblo. Pero habían doctores que, hermanos, se dedicaban a interpretar la ley, a estudiarla. Ahí se dedicaban, hermano, a buscar más de la ley. Entonces Jesús ahí estaba en medio de ellos. ¿Qué estaba haciendo? Escuchándolos. Entonces, para guardar la palabra hay que leerla, pero también hay que abrir nuestros oídos a los que ya nos llevan un poquito, van adelante de nosotros, hermano. Mire cuánto yo en lo personal, ahorita sí me he echado, hermano, no sé cuántos mensajes en todo este tiempo, ahí me he dado el tiempo de escuchar a este siervo del Señor, a este otro siervo del Señor, a mi pastor, hermano, que no me pierdo ningún mensaje de él, hermano. Ahí, mire, ¿sabe qué es eso? Tengamos una actitud de escuchar. Hace unos días, no sé si fue el domingo, hermano, mi pastor dio un tema ahí de cómo, hermano, mire, cómo el Señor Jesucristo ahí desarrolló un tema desde su nacimiento, desde que fue concebido, desde que nació, se bautizó en el Espíritu, hermano, el mover espiritual del Señor Jesucristo. Y dentro de ese tema, él hablaba, hermano, cómo María fue activada, y ahí está en la palabra, cómo María fue activada por medio de una palabra. María abrió sus oídos a la palabra. Hasta esa partecita del video, hermano, lo corté y se lo mandé ahí, medio feo, pero ahí se lo mandé para que usted recibiera. Mire, cómo él decía: iglesia, présteme los oídos. Mire el apóstol ahí diciéndolo: iglesia, présteme los oídos. Yo quiero llevar esa palabra, pero por favor, présteme sus oídos. Qué importante es prestar los oídos a la palabra del Señor, hermano. Y a veces qué tan grande nos creemos nosotros, hermano, perdóneme, qué tan grande nos creemos que ya nadie nos puede enseñar, que dice ese, no. Hermano, a todos le queremos buscar un porqué. ¿Sabe qué? Falta de humildad. Y mire qué tremendo esto. ¿Habrá alguien más grande que el Señor Jesucristo? Qué buena pregunta esa, hermano. ¿Habrá alguien más grande que el Señor Jesucristo? Y él se sentó a oír. ¿Qué le parece? El Señor Jesucristo se sentó a oírla, a escuchar la palabra. Qué importante es que hagamos tiempo para escuchar la palabra, hermano. Por medio de una palabra podemos ser activados, así como María, por una palabra, hermano. Ella recibió fruto en su vientre. Así nosotros podemos ser embarazados de muchas cosas, hermano. Mire, espirituales, para que luego las traigamos y las hagamos, hermano, mire, las hagamos materializar aquí en la tierra. Que nosotros seamos vientres espirituales para bajar, hermano, mire, las cosas espirituales, para bajarlas y materializarlas aquí entre nosotros, así como María. Entonces nosotros tenemos que, mire, aparte de leerla, abramos nuestros oídos, escuchemos la palabra.
Por eso a lo que queremos llevar, hermano, es al último escalón, guardar la palabra de paciencia, guardar la palabra de perseverancia, porque esa es la actitud, esa es una de las características de la iglesia que es arrebatada. Entonces, ese mismo versículo, mire, o déjeme darle aquí el significado que es escuchar la palabra, que es escuchar. Dice que es, hermano, es con la idea de silencio. Mire, es como guardar silencio, hermano, y escuchar la palabra, reverencia. Esto es lindo, hermano. Esto, mire, cuando uno estudia ya la Biblia un poquito más detenido, hermano, cuántas cosas hay que explicar. Mire, cuántas cosas hay que solo con leerla, no, ya vamos a llegar a otros puntos ahí, pero solo con leerla, hermano, se obtienen algunas cosas, pero a medida avanzamos en la palabra, usted va a ir viendo aquí con esta enseñanza. Mire, qué cosas, hermano, dice que es como con la idea de silencio, es guardar silencio, esa atención. Dice con el mismo sentido se traduce, oían atentamente. Eso es prestar atención a la palabra del Señor, hermano. Pero a veces, hermano, perdónenme, a mí me ha pasado, hermano. A veces qué irreverentes somos con la palabra del Señor. A mí me ha pasado y el Señor me ha reprendido. Porque a veces tengo ahí un mensaje de la palabra del Señor, ya sea en la televisión, hermano, ahí en YouTube, ahí yo me pongo a ver mensajes y a veces está la palabra y yo me pongo a hacer otras cosas, hermano. Y entonces viene una represión a mi corazón. Hey, es la palabra del Señor la que están predicando. Hey, sentate a escuchar. Hey, después haces eso, hombre, después haces eso. Hay tiempo, después haces eso. Ahorita presta oído a la palabra del Señor, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, donde escuchando un mensaje, a veces nos ponemos a hacer otras cosas, entonces ya no estamos atentos a la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a abrir nuestros oídos, pero atentamente a la palabra del Señor. Fíjense que ese mismo versículo dice, hermano, dice que al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos, pero también dice, haciéndoles preguntas. ¿Qué le parece? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo, haciéndole preguntas. Esto nos enseña mucho, hermano. Esto nos enseña mucho. Si hay alguien que se cree más grande que Jesucristo, pues ya tendrá que dar cuentas, hermano, tendrá que rendir cuentas. Pero yo encuentro, mire la actitud del Señor Jesucristo, hermano. Humildemente se sentó a escuchar primero y después lo que no entendía, preguntaba. Entonces, esto me lleva, hermano, a decir que aparte de leer, aparte de escuchar, hay que discipularnos. Y aquí ya vamos entrando un poquito más al tema. Hay que discipularnos. Iglesia amada, mire, yo sé que hay ministerios con diferentes unciones. Hay ministerios con diferentes unciones. Y respeto, hermano, respeto. Pero a veces, hermano, tanta campaña de sanidad y milagros, que esto y lo otro, ay, qué liberación y esto y lo otro, hermano, pero no olvidemos de discipularnos, así como hoy estamos discipulándonos, porque estamos viendo cómo obtener esas características de la iglesia novia, la iglesia que se está preparando, la iglesia que va a ser arrebatada. Esto es importantísimo, hermano, que nos discipulemos. ¿Sabe qué, iglesia? Lo que no entendamos, preguntemos, hombre. Mire, aunque parezca muy sencilla una pregunta, nunca, hermano, no hay una, hermano, ahí dicen algunos, no hay preguntas tontas, todo el que pregunta es porque saber quiere. Aunque parezca muy sencilla una pregunta, o aunque parezca muy también, hermano, muy tremenda una pregunta, pero si es una duda que le ha generado su corazón, mire, eso le va a ayudar a crecer cuando obtenga la respuesta. Y aquí también yo quiero también salvarme un poquito, hermano, porque a veces nos preguntan cosas muy tremendas. Entonces, mire, usted pregunte, dos costos tendrá: que yo le diga, hermano, no sé, lo voy a investigar, o que yo le dé una respuesta de acuerdo a la palabra. Pero busquemos preguntar.
Busquemos preguntar. Yo creo que el jueves vamos a hacer ahí un ensayo de esto, hermano. Vamos a hacer otra, ya hicimos uno, vamos a hacer otro tiempito ahí para poder contestar algunas preguntas que me han llevado. Pero si hay más, ahí mándelas, porque estamos ocupándonos en esto. Pero ¿sabe qué? Preguntemos. Lo que no entendamos, preguntemos. Lo que no, hermano, lo que no está claro, preguntemos. ¿Sabe qué? Eso es discipularnos, eso es prepararnos. Eso es que nosotros nos sentemos no solo a escuchar, sino que también esto que dijo este pastor sí que está un poco confuso. Lo anota y lo preguntamos. ¿Para qué? Eso nos va a ayudar a crecer, a desarrollar. Mire, eso es como un escalón más para que lleguemos a guardar la palabra del Señor. A guardar la palabra del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo, hermano, aparte de que, mire, aparte de, ya vimos de que el leer la palabra, escuchar la palabra, hermano, preguntar es discipularse. Fíjese que hay un versículo ahí en Hechos capítulo 2, verso 42, donde dice que perseveraban en la doctrina. Eso es enseñanza. Perseveraban en la doctrina. Hermano, esto no perdamos de vista el versículo que leímos inicialmente. Aquella iglesia, Filadelfia, guardaba la palabra de perseverancia. Hay que perseverar en la lectura, hermano. Hay que perseverar en sentarlos a escuchar la palabra y hay que perseverar en discipularnos. Mire, esta iglesia dice que perseveraban en la doctrina. ¿Sabe qué? Perseveraban en la enseñanza. ¿Sabe qué, hermano? Ahí se discipulaban, ahí aprendían, ahí preguntaban, ahí salían de dudas, ahí crecían, hermano. Y cuando usted lee ese Hechos 2, 42, ahí todo el capítulo Hechos 2, hermano, es el inicio de la iglesia, es el principio de la iglesia. Después de ser habilitada por el Espíritu Santo, entonces vino todo este desarrollo. Y usted va a encontrar versículos ahí como que, esos que dicen así, mire, dice, y la palabra del Señor crecía. La palabra del Señor crecía. ¿Puede crecer la palabra del Señor? Sí puede crecer. La palabra del Señor dice que crecía, se multiplicaba. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es un crecimiento interno. Es un crecimiento interno que viene, hermano, como resultado de sentarnos a escuchar y a preguntar, a discipularnos. Entonces, hermano, yo espero estarme dando a entender esta tarde, hermano, pero lo que quiero es llegar o llevarle a usted, iglesia amada, a la característica principal de una iglesia escogida. Una de las características, ahí vamos a estar en estos días viendo las características de la iglesia novia. Entonces, el guardar la palabra, pero para guardar la palabra hay que leerla, para guardar la palabra hay que sentarnos a escuchar y para guardar la palabra hay que discipularnos. Ahora veamos el otro punto. Vámonos al Antiguo Testamento, al libro de Esdras capítulo 7. Ahí vaya conmigo, al libro de Esdras capítulo 7, verso 10. Dice la palabra del Señor: y Esdras tenía el firme propósito. Mire, tenía el firme propósito, perseveraba en eso. Eso es que se mantenía en eso. Yo quiero darme a entender, hermano. Hay que perseverar. Guardar la palabra de perseverancia. Guardar la palabra de perseverancia. Aquí encontramos otro gran hombre de Dios que perseveraba, pero dice que aquí perseveraba en estudiar la palabra del Señor. Y hay una diferencia, hermano. Hay una diferencia entre leer, entre escuchar, entre preguntar y estudiar la palabra. Ya voy el cuarto nivel. Hay una diferencia. Hermano, estudiar la palabra del Señor. Esto es lindo, hermano. Mire, ya aquí estamos llegando a un punto donde usted ya busca tiempo en su casa, ahí en su intimidad con el Señor, busca un tiempo, ya no solo para leer la palabra, ya no solo para leerla. Por eso a veces tenemos, hermano, a veces creemos que con leer es suficiente, es importante, pero no lo es todo. Es que a veces al ver algunas cosas, hermano, yo bendigo, de veras. Bendigo a un montón, a unos cuantos, no un montón, voy a exagerar, pero sí a unos cuantos que hermano, que mire,
Qué alejados de la verdad a veces está, pero dentro de todo yo los bendigo. ¿Sabe por qué? Porque por medio de la boca de ellos, por medio de lo que ellos dicen, nosotros somos bendecidos, hermano. Mire, cuando leemos Mateo 5 hay cosas tremendas. Bienaventurado cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. ¿Qué hay de esa palabra si no hubiera gente que habla mal, hermano? ¿Qué hay de esa palabra? No se cumple. ¿Qué tiene que hacerse o qué tiene que suceder para que esa palabra se cumpla? Tiene que haber alguien que hable mal. Y ahí, mire, ahí me han mandado algunas cosas que dicen, mire, este es lo que dice, y lo leí, dice, ahora estos pastores ladrones, ¿de qué van a vivir? Se van a morir de hambre ahora, dice. Entonces, entonces, hermano, y dice, lean la Biblia. Esa misma persona dice, lean la palabra, ahí se van a dar cuenta que no es necesario congregarse, que no es necesario diezmar, que no es necesario ofrendar, que no es necesario esto. Hermano, yo digo, ¿qué Biblia leerá este? ¿Qué Biblia leerá este? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué dicen ellos? ¿Sabe cuál es esa corriente? No es necesario congregarse. No es necesario asistir a una iglesia. Ahí solo ladrones hay. Esos que se comen el diezmo, que se comen las ofrendas. Y empiezan a hablar un montón de cosas. Los bendecimos, los bendecimos. Porque por medio de ellos alcanzamos bendición de Dios. Bienaventurados sois cuando se habla toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Hermano, no es así. No es así. Nuestro objetivo es, mire, preparar la iglesia, preparar el cuerpo de Cristo, hermano. Ese es nuestro objetivo. Entonces vea que a veces se lee, a veces solo se lee en un nivel, pero muy alejado la palabra. Es necesario, mire, es importante leer, ya lo vimos que es importante leer, pero también escuchar. Es importante abrir nuestros oídos a hombres de Dios, a ministros de Dios que ya tienen, hermano, un avance en esto, que ya nos llevan algunos kilómetros de ventaja en leer la Biblia, en entender las escrituras, en interpretar las escrituras. Hermano, ya nos llevan una ventaja. ¿Sabe qué? Seamos humildes y abramos nuestros oídos. Escuchémonos. Allá, como decía mi pastor, présteme sus oídos, préstemelos. Yo le diría esta tarde, présteme sus oídos. Yo quiero llevar una palabra, yo quiero inyectar una palabra que le haga a usted embarazarse, que lo haga llevar fruto a usted, hermano. Pero présteme sus oídos. Pero ahora es estudiar la palabra. Y esto ya es un poquito más, hermano, aquí ya vamos un poquito más adentro. Porque estudiar la palabra es que en lo que usted leyó, encontró un versículo, hermano, que le hizo rema. Encontró un versículo que le habló a su corazón. Encontró una palabra, hermano, que lo estremeció. Pasa eso, sucede eso. Y hermano, que usted está leyendo la Biblia y de repente le resalta ahí un versículo entre todos. ¿Sabe qué es eso? La palabra se hizo rema. ¿Qué corresponde hoy? Vamos a investigar eso. Y hay herramientas para hacerlo. Hay herramientas para hacerlo, hermano. Mire, la misma Biblia, a veces ahí las Biblias que de estudio, ahí tienen referencias. Este versículo se conecta con tal versículo. Y esta palabra quiere decir esto y esto. Entonces usted agarra su libretita, agarra su lápiz ahí, hermano, y empieza a escribir. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, dice esto y esto. Y a mí me llamó la atención esta palabra. Y esta palabra se conecta con tal versículo. Y empieza usted, hermano, ¿sabe qué es eso? Empieza usted a preparar su propio pan. Esto es hermoso, hermano. Es que mire, iglesia, mire. Yo no quiero, perdóneme, ni se vaya a sentir mal tampoco. Yo no quiero, hermano, hacer una iglesia dependiente de un pastor. No, de ninguna manera. Yo quiero ser su ayuda, yo quiero ser su hermano, su apoyo, yo quiero ser su guía, yo quiero ser el que le da sustento, alimento. Amén, amén, a eso me han mandado. Pero ¿sabe qué? Más que eso, qué lindo es tener ahí gente que desarrolla temas, hermano. Y mire, pastor, yo estuve viendo esto, yo fui a investigar esta palabra y mire, todos estos versículos hablan de esto. Y ¿sabe qué, pastor? Saqué esta enseñanza. Lindo, hermano. ¿Sabe qué? Ya usted ya agarra su propia harina. Cuando le digo su propia harina es ahí sus propios remas, su comunión con el Señor. No es que va a ir a agarrar otras cosas de otra que no es doctrina, hermano, sino que agarra ahí su harina, su aceite, su agua, su leche, hermano, todos los ingredientes que se hacen
que se toman para hacer un pan. Y empieza usted a amasar ya su harina. Empieza ya hermano, a generar su alimento y algo personal, algo para usted. ¿Sabe qué es eso? Estudiar la palabra. Yo me fui a buscar ese significado, hermano, de estudiar. Y dice que es, mire, dice que es búsqueda. Es persecución, hermano, es perseguir la palabra, es como estar ahí, hermano, constantemente metidos ahí en el estudiar la palabra. Dice que es escudriñar, hermano. Entonces, esto ya no solo es leer, hermano. Esto es escudriñar. Esto es escudriñar. ¿Qué es escudriñar? El Señor Jesucristo se sentaba a escuchar la palabra. Entonces a usted le parece algo eso hermoso y usted dice, el Señor Jesucristo, sí era un niño de 12 años, sí, pero a los 12 años metido en un templo, escuchando a los doctos, ahí a los doctores de la ley. Me parece interesante esto. Esto tiene que tener un mensaje. Voy a ir a estudiar toda esa palabrita, escuchar, a ver qué me da, hermano. Y voy a encontrar el versículo, por el oír viene la fe. Y va a encontrar allá donde Marta y María, hermano, en aquella casa, ahí estaba Jesús. Y Marta servía y María sentada a los pies escuchando ahí la palabra. Entonces ahí, hermano, es ahí cuando nos metemos a escudriñar las escrituras, a estudiarlas. Ya no solo a leerlas así, hermano, de paso, no, ya nos detenemos. Este versículo a mí me causó un rema, me causó algo interesante. Yo voy a estudiar esto, yo voy a ir a buscar recursos ahí para estudiar esto. Hermano, eso es escudriñar la palabra. Dice que es averiguar, es indagar, es inquirir en la palabra. Entonces, sin duda que esto ya va un poquito más allá, hermano, ya va un poquito más allá de solo leer la palabra. Solo leer la palabra. Entonces, mire, quiero avanzar para que usted vaya ahí conmigo. Entonces, ya vimos que hay que leerla, ya vimos que hay que escucharla, ya vimos que hay que discipularnos. El Señor hacía preguntas, eso es discipularse. Ahora estábamos viendo ahí que hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Entonces, hermano, esto es un nivel que hacia dónde nos dirigimos. ¿Hacia dónde nosotros, hermano, o qué estamos tomando de referencia? Entonces, ¿por qué yo digo que el nivel más alto es guardar la palabra? Que ese fue el primero que vimos. ¿Por qué? Porque esa es la condición en que estaba la iglesia de Filadelfia cuando le dijeron, por cuanto has guardado mi palabra de la paciencia, entonces yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Entonces, ese es el nivel máximo, hermano. Ahí tal vez hable un poquito más después cuando ya esté resumiendo el tema. Pero mire esto. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Ahí vaya conmigo. Vamos a tomar un poquito de agua porque está bueno el calor. Libro de Lucas, capítulo 8, verso 15, dice la palabra del Señor. Pero la semilla es la palabra. La semilla en la tierra buena, estos son los que han oído, ya oyeron la palabra del Señor, pero dice que lo oyeron con un corazón recto. Y bueno, mire, ahí habría que sumarle a escuchar, es sentarnos a escuchar con humildad, sentarnos a escuchar con un corazón recto, con un corazón limpio, hermano, que a veces me detengo mucho, hermano. Mire, sin prejuicios, hermano. Qué triste llegar a escuchar la palabra del Señor y vamos a ver qué dice sé que lo que va a decir ahí en alguna de las cosas se va a equivocar y quizás tengan razón, hermanos. Sí, nosotros los que predicamos no somos perfectos. Hay veces que nos expresamos no de la manera correcta y se entienden mal. Se entienden mal las cosas, no las decimos correctamente. Quizás se transmitió un mensaje incorrectamente, quizás pase, pero mire, hermano, cuando nos sentamos a escuchar la palabra con un corazón recto, vamos a ser bendecidos, vamos a ser discipulados. Entonces, dice ahí que la palabra con un corazón recto y bueno, y la retienen. Este es otro nivel, retener la palabra. Tal vez no le leí todo el versículo de Esdras, pero Esdras decía, él se dedicó a estudiar la palabra, pero después de estudiarla, a practicarla, y después de practicarla, a enseñarla. Mire esto, qué lindo. Esdras primero estudió la palabra,
después la practicó, la puso en práctica y por último la enseñó. Quiere decir, no se puede enseñar la palabra si primero no se estudia y primero no se vive, hermano. Hay que estudiarla y practicarla para luego enseñarla. Pero aquí yo estoy llevándolo a retener la palabra. Retener la palabra, hermano. Retener la palabra. Mire, no es lo mismo leer, no es lo mismo oír la palabra, no es lo mismo, hermano, disipularnos, solo estudiarla, no, ya retener la palabra. ¿Sabe qué es eso, hermano? ¿Sabe qué es esto? Esto es que ya estamos en una condición de que la palabra ya creó una convicción en nosotros, hermano. La palabra del Señor, déjeme decirlo así, ya nos conquistó. La palabra del Señor, hermano, ya nos cautivó. Es vivir, ¿sabe qué es esto? Es vivir enamorado de la palabra del Señor, hermano. Mire que a medida que le estudiamos le sacamos más y esto nos apasiona y nos lleva, hermano, mire, nos lleva a amar la palabra. Eso es retener la palabra. Fui a buscar el significado de retener y dice que es, hermano, es asir fuertemente, es como hacerse de ella fuertemente. Eso es como, hermano, como cuando Jacob mire, se aferró a aquel ángel y le dijo, no te voy a dejar ir si no me bendices. Hermano, se apropió de él, se apropió de esa bendición. Qué lindo que nosotros nos apropiemos de la palabra, hermano. Qué lindo es que nosotros lleguemos a ese nivel, mire, de abrazarnos a la palabra y decir, no, yo quiero tenerte en mi vida siempre, yo quiero estar aquí metido en tu palabra siempre, hermano, asirnos de la palabra. Dice que esa también dice que es asirse frecuentemente, dice que es retener, es poseer, es sostener, es sujetar firmemente. Cuando usted revisa esa parábola, leímos ahí está la parábola del sembrador. Cuando usted revisa esa palabra, usted sabe que hay otros que, hermano, por ejemplo, la palabra que cayó junto al camino, ¿qué le pasó? Se la devoraron. ¿Qué pasó con la palabra que cayó junto ahí que cayó entre las piedras? Dice que sí, nació, pero no echó raíces profundas, no, al final no se desarrolló. Y la que cayó entre espinos, dice que lo ahogaron, hermano, la ahogaron. Entonces, mire qué tremendo, mire, qué tremendo es que en nosotros caiga la palabra del Señor y no la retengamos, hermano. Pero ¿de qué depende eso? Con el corazón con el cual la estamos recibiendo. Depende el estado de nuestro corazón con la cual estamos recibiendo la palabra. Que nuestro corazón esté libre de prejuicios, hermano. Que no miremos el vaso, no miremos el vaso. No miremos cómo anda vestido el que está predicando. No miremos si el que está predicando se cortó el pelo, hermano, anda barbudo o anda descuidado. No lo miremos. No miremos si la corbata del que está predicando, hermano, ahí se mira como payaso, quizás la corbata fea, mal arreglado. No miremos eso. ¿Sabe qué? Llevemos un corazón genuino, con hambre de la palabra, hermano, un corazón pero libre de prejuicios, un corazón limpio, un corazón recto, un corazón, hermano, necesitado. Entonces la palabra del Señor cae en buena tierra y entonces la palabra del Señor pasa a apropiarse, hermano. Pasamos nosotros a apropiarnos de la palabra del Señor, hermano, pasamos a retener la palabra del Señor y como resultado de esto, dice ahí ese versículo, hermano, que entonces vamos a dar fruto con su perseverancia. Por eso has guardado la palabra de perseverancia, hermano. Tenemos que perseverar en dar frutos, Ya aquí estamos en un nivel, hermano, donde ya mire, ya leímos, ya oímos, ya preguntamos, hermano, mire, ya estudiamos, pero ahora ya hay fruto de eso, ya hay fruto. ¿Por qué? Porque ya hemos leído, ya hemos oído, ya hemos, hermano, ya nos hemos discipulado, hermano, y seguimos nos discipulando, pero también ya entramos al nivel de estudiar la palabra y ahora ya hay fruto, ya hay una vida, hermano, mire, ya hay una vida distinta, ya hay actitudes distintas, hermano, ya podemos obrar de una manera distinta y es ahora donde tenemos que perseverar en eso, en dar fruto.
Entonces, todo esto, hermano, mire, todo esto, ¿a dónde queremos llegar? A la característica de la iglesia Filadelfia, de la iglesia novia, de la iglesia que se casa, de la iglesia que es arrebatada antes, hermano, mire, es tomada antes de que todo empiece a acontecer, de esas cosas tremendas aquí en la tierra. Esa iglesia es guardada. ¿Por qué? Porque guardó la palabra. Tenemos que llegar al nivel de guardar la palabra, hermano. Pero no podemos llegar de un solo brinco al cielo, hermano. Ahí decían las abuelitas, no puedes llegar de un solo salto al cielo. Hay que ir por etapas. Por eso es que estamos en el tiempo de ser preparados, iglesia. Por eso es que todavía el tiempo de la gracia está para que nos preparemos, para que nos preparemos. Subamos escalones, avancemos a la madurez, dice ahí en Hebreos 5, avancemos a la madurez. No nos quedemos solo con el evangelio, hermano, no nos quedemos solo con el evangelio ahí de la gracia, ahí del evangelio inicial. No, vayamos, avancemos a la madurez. Pero para esto, para llegar a guardar la palabra, hay que hacer todo lo que estamos viendo ahorita, hermano. Mire, retener la palabra. Ahora, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Ahí vaya conmigo. Dice, pero tú, hablándole Pablo a Timoteo, al verdadero hijo. Ahí lo vimos el tema anterior. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a su verdadero hijo. Mire lo que hace un verdadero hijo, hermano. Ahí hablando un poquito de la enseñanza anterior, pero yo lo que quiero sacar esta tarde es, mire, que aquí es otro nivel ya, hermano. Aquí es otro nivel ya, hermano. Y es que nosotros en todo tiempo nos convirtamos en practicantes de la palabra. Que todo lo que hemos aprendido a través de la lectura, a través del oír, a través de las preguntas, del discipulado, a través del estudio y a través, hermano, de esa vida de asirnos a la palabra, que ahora, hermano, vivamos una práctica de la palabra. Practicar la palabra. Mire lo que le decía Pablo allá a Timoteo. Mira, Timoteo, tú eres un buen hijo, tú eres un excelente hijo. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque has seguido mi enseñanza. Has seguido mi enseñanza. La conducta que yo tengo la tienes tú. El propósito que yo tengo lo tienes tú. ¿Sabes qué? Eso es visión, hermano, la forma de ser, la fe. Es Cristo, ahí la tienes tú, la paciencia, el amor, la perseverancia. Hermano amado, tenemos que perseverar en caminar en lo que nosotros sabemos. Pero mire, hermano, ¿cómo vamos a practicar lo que no sabemos? ¿Cómo vamos a practicar lo que no conocemos? Le voy a poner un ejemplo. Si a usted le dan ahí los controles de un avión para que lo haga volar, hermano, ¿cómo lo va a hacer si no ha recibido la instrucción? ¿Cómo vamos a practicar algo que no conocemos, hermano? ¿Cómo? Mire, eso es imposible, perdóneme, eso es imposible. No podemos manipular algo, le voy a decir de esta forma, no podemos manipular algo que no conocemos. No podemos manejar un carro si no sabemos manejar, hermano. No podemos caminar en la palabra si no la conocemos. Entonces, ya ve que esto es como escalas, ya ve que esto es importante, hermano. Qué importante es que mire, revisemos esto despacito. ¿Por qué la iglesia fue guardada? ¿Por qué la iglesia Filadelfia fue guardada? ¿Qué pasó con esa iglesia? Entonces nos damos cuenta que es un proceso para llegar ahí. Es un proceso. Entonces metámonos en ese proceso. Si usted no está acostumbrado a leer la palabra, empecemos a leer la palabra, hermano. Empecemos a leerla ya, ahora mismo. Empecemos a meternos con la Biblia, empecemos a meternos con la palabra. Escuchemos la palabra, estudiemos la palabra, hagamos preguntas, discipulémonos. Hermano, retengamos eso que sabemos. Ahora llevémonos a la práctica. Fíjese que fui a buscar esa palabra, seguir, esa palabra que dice ahí, pero tú has seguido. Dice que es seguir de cerca. Es atender, es trazar, es conformar, y todavía ahí habla de investigar un poquito. Hermano, mire,
No hay, dice, por ahí hay un versículo, hermano, no lo noté, pero dice que es pecado. Es pecado no hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer, hermano. Entonces, hermano, claro, aquí estamos en otro nivel, ya estamos cerquita de llegar a guardar la palabra, porque ese es el último punto. Pero mire, qué importante es guardar la palabra del Señor. Eso es, o practicar la palabra del Señor. Eso es lo que hacía Timoteo. Eso es lo que hacía Timoteo, que todo lo que sabemos lo llevemos a la práctica, que el Señor nos ayude, hermano. Yo soy el primero que yo me pongo delante del Señor y digo y decirle, Señor, si tú me has dado un poquito de entendimiento en tu palabra, perdóname, pero yo no solo quiero saberla, yo quiero llevarla a la práctica. Ayúdame, hermano, soy un necesitado de practicar lo que yo sé de la palabra. Porque entonces ahí yo me convierto en un verdadero hijo, hermano, un verdadero hijo de Dios. Entonces, tenemos que llegar, hermano, tenemos que escalar, tenemos que subir de nivel. Tenemos, hermano, mire, tenemos que llegar al nivel de guardar la palabra. Entonces, volvamos allá donde iniciamos. Volvamos allá donde iniciamos. Porque esta tarde lo que estamos viendo es cómo llegar al nivel de guardar. ¿Cómo llegamos al nivel de guardar la palabra? Entonces leamos Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Entonces ahí ya llegamos al nivel de la iglesia Filadelfia. Ahí ya llegamos al nivel de la iglesia novia. La iglesia que es arrebatada. ¿Sabe qué? Porque has guardado mi palabra. Entonces yo le diría, iglesia Filadelfia, como leíste la palabra, como te sentaste a escuchar la palabra, te sentaste a discipularte, pero aparte de los discipulados, era tanta el hambre que tenías que te ibas a la casa y empezabas a estudiar la palabra. Pero después de estudiar, retenías esa palabra y después ponías en práctica esa palabra. Ahora has llegado a guardar la palabra. Entonces, amada iglesia, hay que llegar al nivel de la Filadelfia, de la iglesia Filadelfia. Hay que llegar al nivel de esa iglesia que va a ser arrebatada, esa iglesia que va a ser guardada. Entonces aquí le dice el Señor, como has llegado a este nivel de guardar la palabra, también yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Hermano, yo anhelo, mire, ¿sabe cuál es mi mayor sueño? Quizás sea mi mayor sueño, hermano. Ahí le abro mi corazón. ¿Sabe cuál es mi mayor sueño? Mire, tengo sueños, hermano. Tengo metas antes de esa. Pero mi mayor meta, mi mayor sueño, ¿sabe cuál es? Es que un día estemos allá con Cristo y que yo pueda verlos a todos ustedes allá, hermano. Ese es mi mayor sueño, mire, mi mayor realización va a ser, hermano, toda la iglesia de Cristo, nuestro refugio, que estaba allá en Puerto Cortés. Levanten la mano y que todos levantemos la mano. Allá estamos, hermano, allá nos vemos. Ser arrebatados, hermano, ser salvos de esa hora de la prueba. Hermano, qué lindo, mire, eso va a ser una satisfacción muy grande para mí. Ahora, ¿cómo sería si levanten la mano, hermano, y unos 2 que 3 allá? Dios reprenda al diablo. ¿Sabe qué? Yo quiero esforzarme. Lleguemos al nivel de la iglesia Filadelfia, de la iglesia que se va arrebatada, de la iglesia que dice ahí la Biblia, mire, dice que es guardada de la hora de la prueba. Y mire esto, todavía le leo, dice, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Dice, hermano, para poner a prueba a los que habitan en la tierra. Mire, hay versiones que dicen a los moradores de la tierra. ¿Sabe qué, iglesia? Usted y yo, la iglesia novia, la iglesia que se prepara, la iglesia que quiere llegar a ese nivel de la iglesia Filadelfia, esa iglesia no es moradora de la tierra. Por eso la Biblia nos habla de moradora de Sión. La iglesia novia es moradora de Sión celestial, no de la tierra. Entonces, mire, hermano, lleguemos a ese nivel.
Entonces, ahí estaremos estos martes viendo las características de una iglesia que se quiere, hermano, ir en el arrebatamiento. Una iglesia que llega a ser la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Entonces, vea, vamos a estar estudiando eso. Pero ahora solo vimos el guardar la palabra. ¿Cómo llegamos a guardar la palabra? Aquí voy a cerrar, hermano. Voy a darle el resumen de la enseñanza. ¿Cómo llegamos a guardar la palabra? ¿Cómo llegamos a ese nivel de guardar la palabra? ¿Sabe qué? Hay que leerla. Ese es el primer paso, leer la palabra, leerla, hermano. Dice, para eso fue escrita, para eso fue, hermano, dada ahí la palabra del Señor, para que la leamos. Para eso se escribieron, para que nos enseñen. Pero ¿cómo ahí? Mire, puede estar ahí, hermano, muchos años. Podemos pasar una vida teniendo la palabra escrita, pero sin leerla, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de todo lo que tenemos ahí en la Biblia. Después de leer, escuchar la palabra. El Señor Jesucristo se sentó ahí a escuchar la palabra. Y ahí dice que también a preguntar de la palabra. ¿Sabe qué? Que nunca se pierda el hambre por saber más de la palabra, hermano. Que nunca se pierda el hambre por saber más de la palabra. Mire, yo anhelo más de la palabra. Yo quiero saber más de la palabra. Hermano, eso es que haya esa expectativa en nosotros siempre de aprender más de la palabra del Señor. Hacer preguntas, estudiar la palabra, es diferente, estudiarla. Eso ya inquirir más, eso es, hermano, que nos metamos a investigar más la palabra. Que por medio de la lectura vienen esos remas, pero ya no nos quedamos con esas, vamos a estudiarlas, vamos a preparar nuestro propio alimento. ¿Sabe qué? Retener, eso es que hermano, que nos fajemos la palabra, que sujetemos la palabra a nuestra vida para que luego llevemos a una práctica de la palabra y entonces llevemos a guardar la palabra del Señor. Ahora, guardar. ¿Sabe cómo veo esto? Es como cuando en una línea de trabajo se llega al producto terminado y lo empaquetan, hermano, lo adornan, lo sellan. Que nosotros lleguemos a ese nivel. Guardar la palabra es, hermano, que nosotros lleguemos a un nivel de comunión con la palabra, pero muy hermoso. Y que podamos nosotros, hermano, mire, ser esa iglesia escogida para ser guardada de la hora de la prueba. Ahí vamos a estar en estos martes. Ahora solo vimos una de las características, pero si usted lee, ahí vaya leyendo ese capítulo 3 de Apocalipsis y va a ver cuántas características tiene esa iglesia. Ahí vaya viéndolas usted para que cuando lleguemos a dar ya las otras características, ahí usted esté ya adelantado en la lectura y en el estudio de la palabra. Que el Señor abra su entendimiento, hermano, para que podamos hacer más exquisita estas enseñanzas. Y mire, vimos una de las características de la iglesia Filadelfia, que es guarda la palabra de perseverancia. Pero para eso ya vimos que hay escalas. Hay escalas. No podemos guardar algo que no sabemos, que no leemos, que no escuchamos, que no nos disipulan en esto, hermano. Tenemos que llegar a ese nivel. Yo quiero orar por usted esta tarde en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si hay personas que se han apartado del Señor, vuélvase al Señor. Ahí donde usted está, si hay alguien allá a la par suya que es cristiano, y si no lo hay, busque cómo comunicarse con nosotros. Ahí están las redes sociales, puede escribirnos. Pero ¿sabe qué? Es el tiempo de volver, es tiempo de reconciliarnos con el Señor. Si no ha aceptado a Cristo, busque a Cristo. Se está perdiendo de mucho. Se está perdiendo de mucho. Vienen cosas peores para esta tierra. No le quiero meter miedo ni tocar su alma. No. Lo que quiero es advertirle, mire, vienen cosas tremendas para el mundo. Pero ¿sabe qué? Hay una promesa para la iglesia Filadelfia, para la iglesia que se guarda, la iglesia que guarda su palabra y todas las características que tiene esa iglesia. ¿Sabe qué? Vamos a ser guardados de esta hora de la prueba que viene para este mundo. Pero ¿sabe qué? Lo primero es entréguele su vida a Cristo, reconciliémonos con el Señor y empecemos a meternos ahí con su palabra. Voy a orar aquí y ahí acompáñame usted. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias por este tiempo. Que tu bendición, Señor, sea por medio de tu palabra en cada vida, en cada familia, en cada hogar, hasta donde hemos llegado esta tarde. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, tome vida y que nosotros vayamos bien encarrilados, Señor, a llegar a ese nivel de guardar la palabra de perseverancia, esa característica que tenía la iglesia
Filadelfia, esa iglesia novia, esa iglesia que es guardada de la hora de la prueba. Nosotros queremos ser esa iglesia que es guardada de la hora de la prueba. Queremos ser tomados de este mundo, Señor, antes de que todo eso acontezca. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo creemos. Ahí ayúdanos, danos hambre para leer tu palabra, danos hambre para sentarnos a escuchar tu palabra, para discipularnos, para estudiar tu palabra, para retener tu palabra, Señor, para poner en práctica tu palabra y hasta llegar al nivel de guardar la palabra de perseverancia, para estar listos, para que cuando ese tiempo venga, Señor, que está muy pronto, nosotros podamos, Señor, en el nombre de Jesús, ser guardados de la hora de la prueba. Colapsa los tiempos, aquellos hermanos que tal vez se sienten que el tiempo les pasó, Señor, ahora muéstrate a ellos y decirles, hay tiempo todavía, hay tiempo para prepararnos, hay tiempo para llegar al nivel de ser la iglesia Filadelfia, esa iglesia novia, esa iglesia escogida, esa iglesia que va a ser guardada de la hora de la prueba. Bendigo a mis hermanos, bendigo las casas de mis hermanos, Señor, que tú en tu misericordia ahí llegues hasta cada hogar y suplas toda necesidad. Guarda, sigue guardando nuestras casas, sigue guardando nuestras casas. Si hay personas enfermas, que reciban sanidad en el nombre de Jesús. Si hay personas necesitadas, ahí tú provee en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que todo vuelva a la normalidad. Oramos, Señor, pero porque tú en el nombre de Jesús nos ayudes en todo momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Un abrazo para todos, les bendecimos y ahí esté pendiente de los anuncios que pronto estaremos ahí conectados nuevamente. Un abrazo, Dios les guarde.